Bienvenido una vez más a mi canal. Mi nombre es Willy Tapias y le hago una invitación una vez más para que se suscriban al canal si no lo han hecho, le den a la campanita de notificaciones para que sean enterados de todos los videos que estoy compartiendo en este canal. Vamos a continuar estudiando el estudio que estoy haciendo referente a todo el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a empezar con el capítulo número 1 y le pido pues al Padre en el nombre de Jesús que por su Espíritu Santo podamos entender este libro. Voy a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu presencia dirigiéndonos, Señor, en este estudio que estamos haciendo del libro de Apocalipsis. Que sea tu palabra revelándose a nuestros corazones y podamos entender cada una de las palabras que vamos a estudiar. En el nombre de Jesús, que sea tu presencia, Espíritu Santo, en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a empezar con el capítulo número 1. Le pido que pueden tomar su Biblia para que puedan seguir este estudio. Vamos a estudiar los 22 capítulos. Ya hice una pequeña introducción a la importancia de por qué tenemos que estudiar el libro de Apocalipsis y que mucha gente no le da importancia. Más estoy llevando este estudio para que podamos tener una mejor comprensión y es la presencia del Espíritu Santo la que nos va a hablar. Vamos a estudiar tal como nos enseña la palabra de Dios. Como sabemos, Apocalipsis significa revelación y nos indica cómo termina todo. Así como cuando leemos el libro de Génesis, ¿verdad? Y podemos encontrar la primera rebelión en el mundo. Podemos también en el libro de Apocalipsis, ahora que lo vamos a estudiar, podemos ver cómo termina esa primera rebelión, cómo esa primera rebelión al final va a ser un fracaso. Así como en el libro de Génesis, allá en el capítulo 3, podemos ver que se dictaminó un juicio contra Satanás. Aquí en el libro de Apocalipsis, en este último libro, vamos a ver cómo se va a ejecutar ese juicio contra Satanás. Así como en el libro de Génesis podemos ver cómo entró la maldición al pecado a través de la tentación. Allá en el capítulo 3 podemos estudiar en el libro de Apocalipsis cómo esta maldición se va a acabar para el hombre de una vez por todas, así como la palabra nos enseña, y vamos a estudiar, vamos a tener cielo nuevo, y tierra nueva, en el nombre del Señor. Vamos a estudiar, vamos a leer los versículos. Voy a empezar con el versículo 1 y versículo 2. Dice: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Cuando empezamos a estudiar aquí en el versículo 1, lo primero que empieza a enfatizar es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y aunque sabemos que la palabra toda es inspirada por el Espíritu Santo y que toda es dada por nuestro Padre Celestial, aquí Dios se plació de que nuestro mismo Señor Jesucristo diera la revelación de todo el Apocalipsis. A medida que vayamos estudiando, nos vamos a dar cuenta que este libro de la revelación del Apocalipsis se trata principalmente de nuestro Señor Jesucristo. Así como podemos ver que en su primera venida, toda su gloria, su divinidad estaba en un cuerpo, y que la última imagen que estuvo este mundo allá en Israel fue de nuestro Señor Jesucristo crucificado, muriendo en la cruz del Calvario, todo desfigurado, derramando su sangre. Esa es la imagen que muchos judíos se quedaron en ese momento. Aunque sabemos que posteriormente, cuando le hemos hecho capítulo 1, así mismo en los evangelios, nuestro Señor Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado y se manifestó a algunos. En este libro de Apocalipsis, Dios o nuestro Señor Jesucristo nos revela toda su gloria. Allá vieron Jesús, una oveja, un corderito, predicando el evangelio, muriendo por los pecadores. Aquí vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo todo en toda su gloria, poder y deidad. Después dice, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder. Presten atención a esto. Cuando leemos la palabra de Dios tenemos que puntualizar mucho las letras. Dice, para manifestar a sus siervos, dice. Podemos ver que no es una palabra singular, sino plural. Es para manifestar a todos aquellos, a sus hijos,
a todos aquellos que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en el corazón, que la presencia del Espíritu Santo mora en nosotros. Esta palabra es para usted y esta palabra es para mí, que solamente se manifiesta y se revela solamente a aquellos que tenemos el Espíritu Santo. Porque aquellos que no tienen la presencia de Dios, por más que lean este libro, por más que quieran interpretarlo, no lo van a entender. Dice la palabra en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando estudiamos aquí podemos entender que para entender el Apocalipsis necesitamos el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Aquellas personas, por más que hagan estudio y hagan películas, jamás podrán tener una comprensión del Apocalipsis, porque todo se ha de discernir, dice la palabra de Dios, espiritualmente. Después dice, las cosas que deben suceder pronto. Aquí nos vamos a dar cuenta que está hablando de futuro, de cosas que todavía no ha acontecido. Y aunque mucha gente puede decir que la venida de nuestro Señor Jesucristo no va a acontecer porque ha tardado, podemos entender que la palabra de Dios es fiel y que Dios tiene el control de todas las cosas y que sus planes van a acontecer tal como Él lo ha prometido, tal como Él nos lo ha dejado en la palabra de Dios. Todas las profecías van a tener un cumplimiento en el tiempo que Dios lo ha establecido. Todos los tiempos lo conoce nuestro Señor y Padre Celestial. Solamente como cristianos podemos ver que la palabra pronto nos debe motivar a nosotros para vivir en santidad, en obediencia, rendidos a Dios y creyendo en su palabra, en su promesa, que un día Él va a venir por su iglesia hermosa. Después dice en el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Una vez más, cuando empezamos a leer esta parte, dice bienaventurado. La bienaventuranza es una palabra que significa felices, empieza con una promesa. Es decir, el Señor Jesucristo nos está diciendo felices ustedes. Felices, nos podemos sentir felices, bienaventurados, dichosos. Cuando leemos esta palabra, cuando escuchamos esta palabra, cuando guardamos esta palabra. Es una promesa que Dios está haciendo, nuestro Señor Jesucristo, para nosotros. Todos en este momento que estamos estudiando esta palabra, usted que está escuchando esta palabra, usted se puede sentir bienaventurado por nuestro Señor Jesucristo, porque sus promesas se van a cumplir. Y dice, porque el tiempo está cerca. Cuando los apóstoles hablaron de esta palabra fue hace casi 2000 años. Y si en aquel tiempo ellos ya profetizaban que el tiempo estaba cerca, y nosotros estudiando las profecías como de los 2 días, que son 2000 años de gracia, podemos entender que cada día el tiempo se está acabando. Y cuando estudiamos la profecía de la parábola de la higuera, esa enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, podemos entender que este tiempo, ahorita, todo está a la puerta. Santiago 5, 7, 9 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. En 1 Pedro 4, 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. Muchos pueden tener escepticismo, incredulidad de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto va a acontecer y todo está cerca. Versículo 4 dice, Juan, a las 7 iglesias que está en Asia, gracias y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Toda esta carta de este libro del Apocalipsis se va a llevar a las 7 iglesias que están en Asia. Recordemos que esto estaba en Asia Menor, lo que nosotros podemos conocer hoy como la Turquía moderna. Y hace referencia que está por escribirse primeramente a las iglesias. Recordemos que ellas estaban pasando un tiempo de tribulación y ellas a través de esta carta iban a recibir consolación
Iban a ser reprendidas también, pero también iban a ser fortalecidas por toda esta palabra. Más adelante, en el capítulo 2 y capítulo 3, vamos a estudiar la palabra de Dios y entraremos en detalle en cuanto a las iglesias. El que es y que era y que ha de venir. Aquí cuando estudiamos esto podemos que está identificando primeramente a nuestro Padre Celestial. Él siempre ha existido. Él existió desde la eternidad y por la eternidad y nunca dejará de existir. Y cuando empieza a decir el que es, hace referencia a esa eternidad, a esa inmutabilidad de que Dios siempre ha gobernado, de que Dios siempre ha existido, de que Dios nunca ha dejado de existir, que Él existirá siempre, permanentemente. Después hace referencia el que era. ¿Sí? Antes que todas las cosas fueran, ya Dios era. Es una característica de nuestro Padre Celestial. Él siempre ha sido, Él siempre será y Él siempre va a existir por toda la eternidad. Y después dice el que ha de venir. Cuando leemos esta frase la podemos hacer referente también a nuestro Señor Jesucristo. Como lo leemos en Hebreo capítulo 13, versículo 8, dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero cuando estudiamos el contexto de esta frase, podemos entender que significa a nuestro Padre Celestial, a Dios, a su eternidad, que Él siempre ha de venir. Nunca, mis hermanos, dejaremos de conocer a Dios, ni nos aburriremos un día cuando estemos en el cielo. Dios siempre nos va a sorprender. Bajaremos aquí en la tierra con cielo nuevo, tierra nueva, y siempre Dios será algo glorioso, magnífico para nosotros. Nunca nos vamos a aburrir, mis hermanos. Es una bendición que tenemos usted y yo. Sigamos siendo fieles a nuestro Padre Celestial. Y después dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuando hace esto, hace referencia al Espíritu Santo. Y cuando hace referencia del número 7, significa es de la plenitud, de lo completo. Y podemos ver en Isaías capítulo 11, versículo 2, donde habla de toda esta plenitud de su presencia. Y dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí está la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vemos y leemos aquí que Él está delante del trono, podemos tener la garantía que todos los planes de Dios se van a cumplir, que toda la palabra que estableció aquí, este plan de redención al final, aquí en el libro de Apocalipsis, se va a ejecutar como Dios lo ha establecido. Aquí está la presencia del Espíritu Santo. Versículo 5 y versículo 6 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí podemos ver que empezó hablando del Padre, nuestro Dios soberano. Después hizo referencia al Espíritu Santo y ahora hace referencia de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza a ver de todas las características que tiene nuestro amado Señor. Empieza diciendo el testigo fiel. Si algo cuando leemos los evangelios de Mateo, Marco, Lucas, Juan, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra fue el testigo fiel de su Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, de Dios y Padre Soberano. Si algo podemos ver cuando Jesús caminaba, Él decía esto, que Él no hacía nada, Él no hablaba nada, sino todo lo que escuchaba del Padre. Eso lo podemos leer en Juan 5, 19, 20. Dice, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y en 1 Juan, capítulo 1, versículo 18 dice, Dios nadie le vio jamás, el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús fue el testigo fiel aquí en la tierra. Tanto, mis hermanos, que podemos ver que le costó la vida. Pero así como murió, también podemos ver que resucitó con un cuerpo glorificado, como ahora lo vamos a ver. La segunda característica dice, el primogénito de los muertos.
No significa que Él fue el primero en resucitar, porque cuando estudiamos la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nuestro propio Señor Jesucristo resucitó a Lázaro y otras personas, más Él fue el primero en resucitar con un cuerpo glorificado. Él levantó un nuevo linaje. Él levantó una nueva raza con esos cuerpos glorificados, gloriosos. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. También en 1 Corintios 15, 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Nuestro Señor Jesucristo fue el primero que resucitó con un cuerpo glorificado, y nosotros tenemos la esperanza de que un día tendremos ese cuerpo. Manténganse fieles, mis hermanos. Después dice, el soberano de los reyes de la tierra. Si algo describe a nuestro Señor Jesucristo, es que Él es el soberano, el rey de reyes, señor de señores. En Salmo 89, 27 dice: yo también le pondré por primogénito, el más exceso de los reyes de la tierra. Esto lo confirma también la palabra de Dios en muchos pasajes, que lo podemos leer también en Filipenses 2, 9 al 11. Dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y un día establecerá su reino aquí en la tierra para siempre. Después dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cuando leemos esta frase, podemos ver la mayor expresión de amor de un hombre que fue nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre, nos lavó con su sangre de todos los pecados. Aún antes que usted y yo naciéramos, Él estaba perdonando sus pecados. Y todos aquellos que entran a la presencia del Señor, aquellos que aceptan al Señor como su Señor y Salvador, en ese momento la sangre de Cristo limpia de todo pecado por esa obra redentora de casi hace 2000 años. En Isaías 53, 3, 5 podemos leer esto. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En 1 Pedro 2:34 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y escuche eso: y por cuyas heridas fuiste sanado. Si en este momento tienes una enfermedad, tienes una dolencia, en este momento podemos orar y podemos decir: Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos toda enfermedad, reprendemos virus, COVID-19, reprendemos toda dolencia que podamos tener en los cuerpos, Señor, de mis hermanos, de los amigos que puedan estar escuchando este video. Y por tu palabra podemos entender que por tus heridas nosotros hemos sido sanos. Yo declaro sanidad sobre los cuerpos, Padre, en el nombre de Jesús, sobre mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Podemos venir confiadamente, Señor, y apropiarnos de tu promesa. Tu palabra dice que por tus heridas fuimos nosotros curados. Gloria a Dios, mis hermanos. Esto es una bendición que nosotros tenemos en esa obra redentora. Cuando vemos la cruz, mis hermanos, podemos ver la más grande expresión de amor que llegó a través de esa sangre, de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y nos lavó de todos nuestros pecados. Cuando vemos esa obra redentora, podemos ver aquí que está el corazón del Evangelio, que Cristo murió, derramó su sangre, nos redimió de la muerte, nos redimió de las enfermedades, nos redimió de la maldición. Aquí solamente por un sacrificio que hizo
nuestro Señor Jesucristo. Hermano, aquí está la expresión más grande de amor. Seámosle fiel a nuestro Señor Jesucristo. Nadie haría algo como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Tenemos la promesa, tenemos la esperanza en el nombre del Señor. Y dice, y por ese sacrificio nos hizo reyes y sacerdotes. Esto lo podemos leer en 1 Pedro 2, 9, 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables. Somos, a través de ese sacrificio, podemos decir que somos real sacerdocio, nación santa, pero no podemos olvidar que nos llevó y nos llamó para que llevemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos olvidar que tenemos un mandamiento, tenemos un mandato de llevar la gran comisión para que otros puedan conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que otros puedan tener la oportunidad de un día estar con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos nuestras rodillas para interceder por las almas, clamar por los perdidos, clamar por la familia, orar por las enfermedades. Mis hermanos, tenemos ese gran compromiso. Somos real sacerdocio, pero Él nos llamó con un propósito en estos tiempos, en el nombre de Jesús. En Apocalipsis 5, 9, 10 podemos ver algo glorioso. Dice, y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lenguaje y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Gloria a Dios. Esto es algo glorioso, algo hermoso. Cuando estudiamos la palabra de Dios, este libro que vamos a seguir estudiando del Apocalipsis, mis hermanos, toda esta bendición que hemos tenido solamente a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, voy a terminar esta primera parte del primer capítulo para que usted pueda meditar en la palabra del Señor. Le pido una vez más que compartan este video, que se animen a escuchar todo este estudio que estoy comenzando de todo el libro del Apocalipsis. Dios va a cambiar y transformar su vida, su visión, su óptica hacia el reino de Dios va a ser transformada, y su esperanza, si la ha perdido, se va a levantar por encima de todas las circunstancias que podamos vivir. Una vez más, te invito para que te suscribas al canal si no lo has hecho. Déjame tus comentarios, déjame las dudas, te las voy a responder en el nombre del Señor. Dios les bendiga. Hasta el próximo video.